Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende cuando vean este video. Bueno, yo voy a compartir con ustedes una charla que me pidió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el Comité de Shock y Sepsis sobre microcirculación. Quería agradecer al comité por haberme invitado y compartir con ustedes entonces esta charla. Bueno, ahí estoy compartiendo. En los próximos minutos o media hora vamos a discutir varios aspectos sobre la microcirculación. Básicamente, como todos saben, esta es una red altamente integrada y funcional cuyos objetivos principales son el aporte de oxígeno y la remoción de dióxido de carbono de los tejidos, al mismo tiempo para poder cumplir con los requerimientos metabólicos, pero no solamente regula el flujo de oxígeno, sino también que cumple un montón de funciones como son el transporte de hormonas, de nutrientes, regula la respuesta inmunológica, tiene un rol crucial en la temperatura, en la coagulación y en un montón de otras funciones cruciales para la vida. Un aspecto muy importante de esta red es entender que la morfología está determinada por la función. De esta manera nosotros podemos encontrar que tenemos distintos tipos de capilares con distintas membranas basales que pueden ser continuas, fenestradas o discontinuas en función de las propiedades que cumplan los órganos. Es decir, que la morfología va a estar determinada por la función, la funcionalidad de ese órgano. Y un aspecto muy importante es una capa tipo gel de glicoproteínas y proteinglicanos que recubre el endotelio de todos los órganos, que se llama glicocálix y que cumple un rol de protección. Fíjense, por ejemplo, en este experimento donde la infusión de lipopolisacárido produce una disminución en esta capa protectora, pero lo hace mucho más, la disminución, el daño es mucho más grande en tejidos como en órganos como el corazón o el pulmón que en el cerebro, demostrando la importancia de la barrera hematoencefálica. Vamos a discutir algunos puntos de regulación. Una cosa muy importante para entender es que la regulación del flujo sanguíneo se produce a tres niveles. En un nivel central, lo que todos conocemos, está determinado por la función cardíaca, es decir, y sus determinantes, la precarga, poscarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca y el retorno venoso. A nivel regional, va a estar determinado por la derivación de flujo hacia órganos vitales o no vitales, dependiendo de la actividad de la respuesta simpática. Esto va a estar regulado básicamente por eso. Y a nivel local, tiene determinantes totalmente diferentes que están menos estudiados y comprendidos, pero que en las últimas décadas se han comprendido muchísimo más, que tiene que ver con el rol de la circulación a nivel de los tejidos directamente, y esto está bajo el control extrínseco o intrínseco de de diversos reguladores como nerviosos, humorales, metabólicos, y lo que determinan es la cantidad de capilares que van a estar perfundiendo un tejido. Frente a una caída del transporte de oxígeno, lo que sucede normalmente es que se activan a estos tres niveles. O sea, la hipoxia va a generar un aumento en el gasto cardíaco, un cambio en la redistribución del flujo cardíaco, del flujo sanguíneo y un aumento en la extracción de oxígeno si los mecanismos fisiológicos están preservados. Es importante también entender cuáles son los determinantes del transporte de oxígeno a nivel microvascular, de forma tal que el transporte de oxígeno en los tejidos está determinado no solamente por la cantidad de sangre que llega a los tejidos, que esto se llama convección o flujo sanguíneo, y tiene por determinantes el flujo sanguíneo microvascular y el contenido de oxígeno microvascular, también determinados por el tono arteriolar y el hematocrito capilar, sino también por un componente sumamente importante que es la difusión. Y la difusión va a tener que ver con la distancia que tienen que atravesar el oxígeno desde los capilares o vénulas y arteriolas, porque esto se hace en toda la red microvascular, la difusión, hasta la mitocondria y el área de intercambio gaseoso.
Otro axioma para tener en cuenta es que cada tejido es capaz de regular el flujo sanguíneo en función de sus necesidades metabólicas. Y desde este punto de vista podemos clasificar a los tejidos en aquellos que son hipereficientes en esa regulación, le hace cerebro, corazón, riñón, obviamente la circulación coronaria. Vamos a hablar un poquito más de esto en la próxima diapositiva. Los que tienen una regulación más moderada, como podría ser el lecho esplácnico y el músculo, y los que son totalmente limitados, o sea, son flujo dependientes, como por ejemplo la piel. Esto a nosotros lo puede parecer raro, pero en realidad lo estamos evaluando todo el tiempo. Hay tres propiedades fisiológicas microvasculares que tienen que ver, la primera con la autorregulación. Esto que decíamos de cada tejido es capaz de regular su propio flujo sanguíneo en función de sus necesidades metabólicas, pero también entendiendo que cambios en la perfusión dentro de cierto margen no van a afectar el flujo microvascular en los órganos más importantes. Al mismo tiempo, cualquier situación hipóxica va a generar posteriormente un aumento en la extracción de oxígeno, que esto se produce a través de la hiperemia reactiva. Cada vez que toman la presión arterial, generan isquemia en el brazo y cuando sueltan el manguito van a ver que el brazo se enrojece. Esa hiperemia está compensando los segundos que estuvieron hipóxicos los tejidos por la compresión vascular que se genera. Y por otro lado está la hiperemia funcional, es decir, que si yo aumento la actividad metabólica de algún órgano, por ejemplo, salir a correr, el músculo va a recibir más cantidad de sangre o va a ser así en el lecho esplácnico, por ejemplo, después de una comida copiosa. Ahora, ¿cuál es la relevancia de todo esto? Y acá, bueno, vayamos a la pregunta más básica de todos. ¿De qué se mueren los pacientes con shock séptico? Fíjense este estudio de finales de los años 80, en el cual se hicieron evaluaciones hemodinámicas seriadas en los pacientes con shock séptico, desde el ingreso a la terapia hasta su alta, el alta de la unidad o la muerte. Y fíjense cómo acá al principio, desde el primer día, se diferencian los patrones en que el patrón hemodinámico de los no sobrevivientes fue un patrón que se caracterizó por el gasto cardíaco alto y las resistencias vasculares sistémicas muy bajas. Es decir, que los pacientes con shock séptico se morían con el gasto cardíaco aumentado y con bajas resistencias vasculares, y esto ya se había demostrado, había muchísima conocimiento a nivel experimental que había demostrado que en la sepsis, por ejemplo, en modelos experimentales de infusión de endotoxina, hay tanto a nivel sistémico global de la relación transporte-consumo de oxígeno como a nivel local, por ejemplo, a nivel del intestino, la infusión de lipopolisacáridos produce una disminución en la capacidad, en la habilidad de los tejidos para extraer oxígeno. Es decir, que esto se debe a trastornos en la regulación del flujo microvascular que impide la extracción. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? Bueno, en la sepsis tenemos como alteraciones una disminución del tono vascular, cierto grado de hipovolemia, que esto está dado, digamos, por estasis venosa por un lado, por aumento de la permeabilidad capilar con disminución del volumen intravascular por pérdida de ese líquido, algún grado de disfunción miocárdica y básicamente un trastorno en la regulación del flujo sanguíneo, lo cual tiene como consecuencia que la microcirculación es salteada, shunting, digamos, o bypaseada por distintas formas. O sea, esto es más complejo, pero bueno, puede haber distintos mecanismos por el cual finalmente hay un tejido que, aunque el oxígeno está bien ofertado y el gasto cardíaco está alto, no va a recibir ese oxígeno para poder satisfacer las necesidades metabólicas de las células. Y un aspecto que a mí me resulta muy interesante es que nosotros estamos acostumbrados a evaluar las disfunciones orgánicas con una heterogeneidad de síntomas, ¿sí? Por ejemplo, el SOFA score que hacemos todo el tiempo. Sin embargo, aunque las presentaciones son distintas, los mecanismos subyacentes de disfunción de los órganos son los mismos. Y estos tienen que ver con activación endotelial,
con microtrombosis, con alteraciones en la cinética de los leucocitos, con degradación del glicocálix como hablamos, con pérdida de la vasoreactividad, aumento de la permeabilidad vascular, sobreexpresión de óxido nítrico con vasodilatación, disfunción mitocondrial, y esto genera que hay frente a la hipoxia o en el shock o en la hipotensión, se empiezan a generar en algunos órganos, esto es corazón de ratas, zonas hipóxicas, o sea, esto es en condiciones normales, y cuando empiezan a ver este parcheado acá con zonas más oscuras, esto se estudió y se encontraron que son unidades llenas de capilares que se llamaron unidades microcirculatorias débiles, que son las primeras en volverse hipóxicas, las últimas en recuperarse, y que consisten en una serie de capilares y vénulas. Un factor crucial en esto es el factor, el HIF, ¿sí? El factor inducido por la hipoxia, que lo que hace es, frente a una condición de hipoxia, se aumenta la actividad de este factor, que genera la sobreexpresión de una cantidad de genes que tienen por fin generar angiogénesis y tratar de compensar reclutamiento vascular y compensar la hipoxia a través de cambios endoteliales y demás. Pero esto puede llevar también a la disfunción mitocondrial finalmente. Y de hecho hay un estudio muy importante de poquitos pacientes, pero que fue un estudio muy relevante, en el cual se demostró que en los pacientes sépticos hay cambios en la actividad del complejo 1 mitocondrial, demostrando que a mayor alteraciones de este complejo 1, mayor disminución, fíjense la diferencia entre los no sobrevivientes y los sobrevivientes, hay mayores requerimientos de vasopresores y mayor cantidad de disfunciones orgánicas, aumentando la mortalidad. De esta manera llegamos a un concepto también de los últimos años, pero que me parece muy relevante, que habla sobre la coherencia y la incoherencia entre la relación, la circulación sistémica y la microcirculación. De alguna manera podemos decir, si la hemodinamia sistémica va a estar comprometida, por supuesto que la microcirculación va a estar comprometida. Ahora, restaurar la hemodinamia sistémica no necesariamente significa restaurar la microcirculación. Entonces, esto es lo que puede llevar a la incoherencia hemodinámica y, por lo tanto, si no evalúo a nivel microcirculatorio, puedo no estar detectando que hay una situación de shock oculto. Y en ese punto, la evaluación de la microcirculación puede ayudarnos a decidir cuándo seguir o no con la reanimación. Desarrollando este concepto, nosotros describimos hace unos años atrás la condición de shock microcirculatorio, en la cual es la microcirculación la que falla para sostener la oxigenación tisular a pesar de una hemodinamia sistémica normalizada. Desde este punto de vista, el shock distributivo es shock microcirculatorio, pero un concepto sumamente importante es que cualquier shock perpetuado en el tiempo puede convertirse en un shock distributivo, porque hay una activación inflamatoria en la hipoxia cuando la hipoxia es prolongada, y esto lo van a ver en el shock hemorrágico, lo van a ver en el shock cardiogénico, en el shock obstructivo, en el cual si no actuamos a tiempo, luego se genera un daño y los pacientes se vuelven vasoplégicos, como en el shock distributivo. Bueno, ¿cómo evaluamos la microcirculación? A ver, hay distintos métodos y de qué microcirculación estamos hablando. Por un lado está toda la perfusión periférica, que a veces la podemos evaluar muy simplemente, sin necesidad de ninguna herramienta, con el tiempo de relleno capilar, con observación, mirando las livideces, tocando al paciente o midiendo la temperatura en distintas partes del cuerpo. Y la piel es una ventana para determinar la gravedad del shock, como describió Max Hartwell hace más de 50 años. Pero también contamos con dispositivos que se basan en distintas propiedades y que tienen mayor o menor grado de invasividad y sofisticación para poder evaluar distintos aspectos de la perfusión y la oxigenación a nivel de la microcirculación. Y desde este punto de vista, podemos hablar de dispositivos que se basan en las propiedades electroquímicas, como para poder medir oxígeno, dióxido de carbono o tonometría, los que se basan en las propiedades ópticas de la hemoglobina, que ahora vamos a hablar, tienen que ver con los videomicroscopios,
o con la espectroscopía cercana al infrarrojo, o con el saturómetro de pulso, y tecnologías basadas en láser que lo que van a hacer es medir en unidades arbitrarias un flujo a nivel, a nivel de los tejidos, a nivel de distintas partes del cuerpo en la parte periférica. De estos, los más relevantes, importantes desde el punto de vista clínico, tienen que ver con el índice de perfusión de la oximetría de pulso, con la espectrometría cercana al infrarrojo, la videomicroscopía y el láser Doppler son los que más se usan. El índice de perfusión derivado de la señal del saturómetro de pulso, esto lo venimos viendo hace años y años, pero se le está prestando atención hace poco tiempo. Lo que hace es un cociente, es medir el IP, que es un cociente entre la actividad pulsátil, que puede detectar el saturómetro, y la porción no pulsátil del saturómetro de pulso, dando, digamos, un valor. Cuando ese valor es muy bajo, habla de estados de shock. Y este trabajo de hace ya algunos años atrás del grupo de Monet demostró que una mayor elevación pasiva de miembros puede llegar, fíjense cómo acá monitorean con gasto cardíaco o índice cardíaco y el IP, que la elevación pasiva de miembros cuando genera un aumento del índice cardíaco genera una mejoría en la perfusión de la piel y por lo tanto esto se traduce en una mejoría del IP y esto luego vuelve al basal y luego de la expansión con fluidos en estos pacientes que son respondedores también sucede lo mismo. Otra tecnología es esta espectroscopía cercana al infrarrojo, que lo que hace es medir la saturación tisular de oxígeno, en general se pone en la eminencia tenar, y se mide a nivel basal, y esto muchas veces se utiliza asociado a un test de oclusión generado por un manguito de presión que rápidamente lo que hace es insufla, corta la circulación, entonces la saturación cae abruptamente. Cuando se libera ese manguito de golpe, hay una curva de resaturación y de hiperemia posterior. Esta pendiente de la resaturación se ha demostrado que está relacionada con las fallas orgánicas y con la mortalidad y que está alterada, es menos, digamos, pronunciada en los pacientes con shock séptico. Y también se ha demostrado en varios trabajos que esto mejora, esta pendiente mejora, por ejemplo, en los pacientes que son respondedores a fluidos, a la expansión con fluidos, pero en aquellos que no son respondedores y que tienen un aumento del gasto cardíaco menor al 15% con la administración de fluidos, también se vio una mejoría, pero de una magnitud menor. Esta saturación tisular también se ha utilizado, por ejemplo, para detectar, predecir los pacientes que van a tener una extubación fallida. ¿Por qué? Porque imagínense que un paciente en ventilación mecánica que hace una prueba de ventilación espontánea, si no está en condiciones de poder superarla, va a tener un aumento del trabajo respiratorio y eso va a generar una desviación del flujo sanguíneo de tejidos periféricos, como por ejemplo la piel, hacia los músculos respiratorios que aumentaron su metabolismo porque trabajan más. Entonces, la saturación a nivel, digamos, que se hizo un score a nivel de la eminencia tenar, disminuye. Y esa disminución predice, fíjense, con alta sensibilidad y especificidad, miren el área bajo la curva, la falla o el éxito en la extubación en un número interesante de pacientes. Pero lo que ha sido un hito en los últimos décadas ya, fue el desarrollo de dispositivos que permiten la visualización de la microcirculación sin el uso de contrastes, sin métodos invasivos al lado de la cama del paciente. El primero de estos dispositivos fue el Orthogonal Polarization Spectral Imaging, o OPS, que lo que hace es utilizaba una luz verde polarizada en el rango de absorbancia de hemoglobina, y entonces al iluminar un tejido, si hay hemoglobina que está habitualmente dentro de los glóbulos rojos que están circulando en la microcirculación, va a ser absorbida y luego por una serie de filtros que se utilizan con una cámara que amplía y con
La posibilidad de ver esto a una magnitud de 300 veces más permite imágenes de la microcirculación. Este fue el primer dispositivo que luego fue superado por un videomicroscopio de segunda generación que en lugar de utilizar la luz verde polarizada utiliza 6 LEDs alrededor de un anillo oscuro que lo que hace es iluminar el tejido, penetrar, pero básicamente con el mismo concepto, y un tercer desarrollo que fue el Cytocam, que es el que más utilizamos habitualmente, que es la imagen incidental de campo oscuro. Esto permite ver imágenes como estas. Acá están viendo la microcirculación sublingual normal y durante el shock. En esto, si tienen pacientes con un ostoma, pueden poner el equipo y fíjense, estos son todas vellosidades paradas, sin flujo. Miren esta imagen acá sublingual en el shock. También se puede ver en una mucosa, por ejemplo, de una ostomía colónica. Y en el laboratorio estamos teniendo imágenes, podemos tener imágenes, por ejemplo, de la corteza renal. ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Bueno, en principio, esta tecnología nos da diversos parámetros, más que el flujo solamente, para poder evaluar la microcirculación. Estos parámetros tienen que ver con la densidad vascular, con índices de perfusión, como decir qué cantidad de vasos están perfundidos, con el flujo microvascular, como el MFI, que fue uno de los primeros, también a través de los diagramas espacio-tiempo y de una manera muy tediosa podemos evaluar manualmente, con la ayuda de un software, pero hay que hacer esto manualmente, la velocidad de los glóbulos rojos dentro de los vasos de la microcirculación. Y obtenemos distintos índices este, de heterogeneidad a través del análisis del flujo. Bueno, en el laboratorio nosotros hemos demostrado que, por ejemplo, en modelos de shock endotóxico, tanto en intestino como en riñón, hay alteraciones microcirculatorias que no se corrigen a pesar de corregir el flujo local. Fíjense, por ejemplo, esto es un modelo de shock endotóxico en el cual se induce shock por infusión de lipopolisacario. Cae el flujo en la arteria mesentérica superior, dejamos durante una hora esto permanecer y luego se realiza la resucitación restaurando el flujo de la arteria mesentérica superior hacia el basal. Sin embargo, las vellosidades de la mucosa ileal quedan hipoperfundidas, no se logran reactivar a nivel basal. Lo mismo pasa a nivel renal. Pero fue Daniel De Backer el primero, digamos, el pionero en demostrar que estas alteraciones están en los pacientes con sepsis. Él midió una serie de pacientes con sepsis y shock séptico a principios de este siglo y comparó con voluntarios y encontró que los pacientes sépticos tienen una proporción de vasos perfundidos mucho más bajo que los voluntarios, pero que además había una diferencia entre los pacientes que sobrevivían y no sobrevivían al comienzo del ingreso a terapia. O sea que desde el principio podíamos tal vez identificar al grupo de mayor riesgo. Y esto no tenía prácticamente relación con la hemodinamia sistémica que estaba normalizada en casi todos los pacientes, excepto por alguna relación un poco más débil con el lactato y el pH. Esta disfunción microcirculatoria se ha encontrado después en todos los tipos de shock. En el shock cardiogénico, lo más importante es restaurar la función cardíaca, pero hasta el 45% de los pacientes con shock cardiogénico se mueren con un gasto cardíaco restaurado y con alteraciones microcirculatorias que tienen que ver con la densidad vascular perfundida disminuida, con heterogeneidad en el flujo, y esto por supuesto es mucho más grave en los no sobrevivientes. Hay muchísimos estudios que han demostrado esto. Y muy interesante, este estudio, un análisis del Culprit, demostró que los pacientes que al ingreso con shock cardiogénico y un infarto de miocardio, que son reanimados y que presentan una densidad vascular perfundida a nivel microcirculatorio muy baja, tienen mucha más mortalidad que los pacientes que tienen una densidad capilar perfundida normalizada. Y más interesante aún, a igual presión arterial, o sea, una presión arterial sistólica mayor de 90, los que tienen una densidad vascular perfundida menor de cierto valor de proporción de vasos perfundidos, tienen mayor mortalidad que los pacientes que tienen una densidad mayor.
Lo mismo en el shock hemorrágico por trauma. Se demostró que las alteraciones por el shock hemorrágico causado por trauma pueden estar hasta 72 horas posteriores al ingreso a terapia intensiva, que esto se correlaciona con las disfunciones orgánicas, demostrando la relación entre las alteraciones microvasculares y su rol subyacente en la disfunción orgánica. Y otro estudio, también de otro grupo, demostró lo mismo. En la sepsis, dos estudios retrospectivos y un gran estudio prospectivo, que fue el PROCESS, demostró que hay una relación entre alteraciones microvasculares y la mortalidad de una manera gradual, de forma tal que a mayores alteraciones, ¿sí? O sea, a nivel de vasos perfundidos más bajos, mayor es la mortalidad. Y en este estudio, en el PROCESS, lo más interesante es que las tres ramas de tratamiento que tenían diversas estrategias de resucitación, uno era como el estudio de Rivers, otro basado en un protocolo y otro usual care, si bien los tres no difirieron en la mortalidad, sí difirió aquellos que tenían, los no sobrevivientes, tenían más alteraciones, menor cantidad de vasos perfundidos y densidad vascular perfundida que los sobrevivientes. Em, por lo tanto, esto demuestra que estas alteraciones no se podían predecir a partir de la hemodinamia sistémica. Así, hay un montón, más de 500 trabajos al día de hoy que han demostrado que estas alteraciones microcirculatorias están en el shock, en distintos tipos de shock, que son frecuentes, tempranas, son más graves en las no sobrevivientes, son predictores de evolución y de mortalidad, que están relacionadas con las dosis de vasopresores y acidosis e hiperlactaciemia que pueden tener los pacientes. Es decir, que si tienen un paciente muy acidótico con altos requerimientos vasopresores, probablemente tenga más alteraciones microcirculatorias. Digamos, esto se ha demostrado claramente, pero la gran pregunta acá es, ¿esto es un epifenómeno o hay una relación causa-efecto? ¿Sí? Que genera estas alteraciones microcirculatorias. En principio, nosotros hemos demostrado en diversos trabajos clínicos que puede haber, luego de la reanimación, una disociación entre la hemodinamia sistémica y la microcirculación. Fíjense en este estudio en el cual el gasto cardíaco no tiene ninguna correlación con las velocidades de los glóbulos rojos o la diferencia veno-arterial de CO2 no tiene ninguna relación con la densidad vascular perfundida o un poco mejor, pero no significativo finalmente, el lactato y la densidad vascular perfundida. También demostramos en un trabajo en el cual comparamos voluntarios contra pacientes con shock séptico con un perfil normodinámico contra un perfil hiperdinámico, que a pesar de las grandes diferencias en el gasto cardíaco, a pesar de las diferencias en la diferencia veno-arterial de CO2, que es más baja en los pacientes hiperdinámicos, el flujo microvascular era isquémico, estaba disminuido tanto en los pacientes con shock normodinámico como hiperdinámico. Y también en este estudio demostramos que la heterogeneidad del flujo microvascular es el factor más distintivo de alteración microcirculatoria y más relacionada con, fuertemente asociada con la mortalidad. En este otro estudio, lo que encontramos fue una disociación entre territorios microcirculatorios. Acá estudiamos pacientes con shock séptico a punto de partida de un foco abdominal que tenían una peritonitis, que entraban a terapia con una ostomía después de una cirugía, a los que les faltaba reanimación y que les medíamos la microcirculación a nivel sublingual, como pueden ver en este video, y a nivel de la ostomía. Nos hemos encontrado con esta situación, una microcirculación sublingual totalmente conservada en presencia de una alteración absoluta sin flujo a nivel de la ostomía. A estos pacientes les fue mucho peor que a los pacientes que tenían la microcirculación sublingual preservada y la microcirculación de la ostomía también preservada. Entonces, si un paciente, por lo menos en mi práctica clínica, cuando tengo disponibilidad un videomicroscopio, viene con una ostomía, yo miro esa ostomía, porque puedo detectar muy precozmente los pacientes a los que o van a tener que ser reoperados o les va a ir peor. Em, También a nivel del laboratorio hemos encontrado que hay una respuesta
Una respuesta a nivel microcirculatorio más grave frente a la hemorragia y la resucitación. Los pacientes, perdón, estos son animales, es un estudio experimental en el cual encontramos que en una hemorragia progresiva, la microcirculación de la mucosa intestinal se afecta más que la sublingual y más que el gasto cardíaco. Eh, Hemos también encontrado que la microcirculación puede responder al tratamiento, nosotros y un montón de otros grupos, a distintos tipos de tratamientos. A ver, esto quiere decir que la microcirculación puede ser manipulada. ¿Cómo? Arranquemos por los fluidos. Hoy en día no pasamos líquido sin hacer una evaluación de la precarga ventricular a través de índices dinámicos. Y los fluidos pueden generar un aumento del gasto cardíaco con mejoría de la oxigenación y de la perfusión tisular, o si están mal indicados, no van a generar un aumento del volumen sistólico y van a generar edema tisular a todo nivel. El estudio Fenice, que ahora se está haciendo la segunda parte, que se hizo hace 10 años atrás, encontró en una encuesta que solamente el 8% de los pacientes en las terapias intensivas recibían fluidos basados en alteraciones a nivel de la perfusión cutánea o del lactato. Es decir, que solamente el 8% de los pacientes eran evaluados desde un punto de vista de la hipoperfusión tisular o de trastornos en la oxigenación para decidir si se le daba líquido o no. Fíjense, estos son resultados son videos de un modelo experimental en el cual se produce una hemorragia exsanguinante en distintos pasos, y hacia el final de cuando las ovejas están al borde de morirse, se les retransfunde toda su sangre. Miren acá a la izquierda de la pantalla lo que sucede. Voy a iniciarlo de nuevo. Esto es al inicio, cuando la hemorragia exsanguinante se va restaurando el volumen de sangre. Fíjense cómo se va generando reclutamiento microvascular. Eh, Ahora, al mismo tiempo que esto sucede, puede estar pasando esto otro que ven acá a la derecha. Esta es otra oveja a la cual se le reinstauró también la misma cantidad de sangre y su sangre después de una hemorragia exsanguinante. Y fíjense que a pesar del cambio, no mejora absolutamente nada en ningún momento. O sea, esto puede estar pasando a nivel microcirculatorio y por lo tanto la microcirculación puede ayudar a decidir qué pacientes están mejorando o no. Nosotros encontramos que los efectos de la expansión con fluidos en la microcirculación sublingual de los pacientes sépticos era dependiente de dos situaciones. Por un lado, de si se generaba un aumento en el gasto cardíaco. Fíjense que hay una relación. A medida de que aumenta el gasto cardíaco, hay mayor cambio en la densidad vascular perfundida, pero también esto dependía del estado basal de la microcirculación. Entonces, los pacientes que al nivel antes de iniciar los fluidos tenían una buena microcirculación sublingual no mejoraban, y aquellos que tenían una fuerte alteración sí mejoraron. O sea que dependía de las dos cosas. Y no encontramos una correlación basal entre la microcirculación sublingual y un índice de perfusión periférica que medimos en ese momento, que era el delta de temperatura entre dos zonas del cuerpo, pero sí que respondían de una manera similar, con cierta asociación, frente al desafío con volumen, demostrando que la cinética de respuesta de los tejidos o órganos a nivel microcirculatorio puede ser variable. También el doctor Dubin encontró que la relación de aumento de la presión arterial y mejoría de la microcirculación tenía que ver con el estado basal de la microcirculación, de forma tal que aumentar la presión arterial podía empeorar o modificar la microcirculación dependiendo del estado basal. Cuando en el estado basal a 65 milímetros de mercurio estaba preservada, aumentar la presión arterial generaba un deterioro. Lo mismo encontramos con dobutamina. Entonces, se puede utilizar la microcirculación para redefinir un objetivo terapéutico. Y recientemente encontramos que los cambios respiratorios en el volumen sistólico, que como dije hace unos minutos, usamos para definir la respuesta a fluidos y el estado de precarga ventricular, pueden modificar el flujo a nivel microvascular, que es laminar. Entonces, en voluntarios sanos y en pacientes con shock séptico, encontramos que una apnea voluntaria en los
voluntarios sanos y una apnea sostenida en el respirador en pacientes ventilados, producía cambios en las velocidades de los glóbulos rojos entre la inspiración y en la expiración, y eran contrarios, ¿no? O sea, en los pacientes ventilando espontáneamente había una disminución, digamos, de las velocidades de los glóbulos rojos en la expiración y al revés en los pacientes sépticos, de forma tal que el flujo microvascular entonces puede reflejar estos cambios en el ciclo respiratorio que se generan en el flujo sistémico. Y la microcirculación también se ha utilizado para desescalar la terapéutica en pacientes, por ejemplo, en post-cirugía cardíaca, darles diuréticos y seguirlos diariamente evaluando la microcirculación demuestra que a medida que los pacientes hacen balance negativo, mejoran la densidad vascular perfundida y la cantidad de vasos, la densidad vascular total. Entonces, podemos decir que hay una disociación micro-macrocirculatoria. En realidad, la microcirculación de todos los órganos se afectan en el shock, en todos los tipos de shock, en el shock séptico, que esta desconexión entre la macro y la microcirculación no se puede predecir desde variables hemodinámicas globales y se pone de manifiesto, particularmente después de la reanimación, que puede haber una gran heterogeneidad y que cada órgano tiene su propia regulación y su propia alteración y que entonces la evaluación de la microcirculación nos puede ayudar a decidir en qué pacientes todavía les falta reanimación, en monitorear esa respuesta, en tal vez detener la resucitación o en monitorear la desresucitación. ¿Cuáles son las barreras? Y ya vamos terminando para evaluar la microcirculación. Bueno, básicamente el gran problema que tenemos es que se requiere un enorme entrenamiento para la toma de videos, para no generar esta porquería que no sirve para ningún tipo de análisis, y que además es muy engorroso el análisis. Por el momento, lamentablemente, se hace asistido por software, pero lleva muchísimo tiempo y por lo tanto eso hace que esto sea solamente una técnica de investigación y que no lo podamos estar utilizando todo el tiempo al lado de la cama del paciente. Y si van a evaluar la perfusión periférica, también tienen que conocer cuáles son las limitaciones. O sea, los pacientes con enfermedad vascular periférica, que son la mayoría de los pacientes en terapia intensiva, pueden estar alteradas sin que eso tenga una significancia sobre la enfermedad aguda. Los cambios en la temperatura generan alteraciones en todos los parámetros de perfusión periférica, ¿sí? Y puede haber distintos tipos de artefactos o de baja reproducibilidad. Esto hace que cuando no tenemos un método adecuado, podemos llegar a un engendro como este estudio, que lo que hizo fue un estudio aleatorizado para dirigir la resucitación basada en la microcirculación, utilizando un software no solamente que no estaba validado, sino que estaba demostrado que no servía para nada. Así todo lo utilizaron en pacientes y generaron resultados que son ininterpretables, o sea, porque el estudio es muy, muy complicado y esto llevó a que nosotros hagamos, entre otros, una crítica muy seria, básicamente por los sesgos enormes que tiene este estudio, de un análisis sin un software validado, sin un protocolo de reanimación, donde las indicaciones que se le hicieron para guiar de acuerdo a la microcirculación se hizo exactamente lo contrario, donde más de la mitad de los pacientes eran DNR o se murieron al segundo día y donde el 30% de los videos casi eran de una calidad inaceptable. Entonces, los resultados de este trabajo reflejan más las fallas de la intervención, digamos, que el éxito o el fracaso de la microcirculación para guiar la terapéutica. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, tenemos esperanzas que el desarrollo de nuevos dispositivos que traen incorporado análisis automatizado por inteligencia artificial y que además combinan no solamente la visualización de la microcirculación, sino la medición de la oxigenación a través de un coxímetro asociado al SDF, puedan traer resultados más interesantes, un equipo que podamos utilizar, perdón, al lado de la cama del paciente para guiar la terapéutica. De la microcirculación empezó hablando, aunque pocos lo saben, Ibn Nafis, un médico sirio de la Edad Media, hace más de 8 siglos, diciendo que la primera descripción fue hablando sobre cómo pasaba la sangre del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, describiendo los capilares pulmonares por primera vez, hablando de esos pasajes imperceptibles muchos años antes que William Harvey describiera la circulación pulmonar.
Hoy nos planteamos que todavía la microcirculación puede ser nuestro objetivo a futuro para guiar la terapéutica y integrarla a lo que es lo que sabemos hacer, que es la evaluación de la perfusión a nivel sistémica, a nivel regional, pero todavía nos falta este eslabón que esperamos que podamos evaluar en el futuro. Entonces, como conclusiones, el objetivo más importante de la resucitación es restaurar el flujo microvascular y la oxigenación tisular. La perfusión microvascular no se puede determinar por variables sistémicas globales. Los instrumentos que tenemos nos permiten detectar, monitorear y eventualmente corregir trastornos de perfusión, que en algún momento demostraremos si hay estudios adecuadamente diseñados para ver si esto mejora la mortalidad y el pronóstico de los pacientes, pero por lo menos podemos hacer un enfoque más integrado, tomando la circulación periférica y la microcirculación cuando interpretamos la hemodinamia sistémica para definir el patrón hemodinámico de los pacientes. Muchísimas gracias y ahora dejo de compartir y finalizo.